Estamos entonces en la clase número 1 del laboratorio de física 110. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Juan Cajales y yo voy a ser su profesor durante este segundo semestre del 2021. Inmediatamente les voy a escribir acá, ¿cierto?, en el chat para que lo puedan copiar ahí, guardar, ¿cierto?, mi mail, juan.cajales@usm.cl. Ahí pueden escribirme, ¿cierto?, con cualquier duda, cualquier consulta que tengan respecto del laboratorio. ¿Qué vamos a ver entonces en esta clase número 1? Fíjense que esta clase entonces se va a tratar del cálculo de densidad con instrumentos. En eso va a estar basada la actividad que ustedes van a tener que realizar, ¿cierto?, a partir de esta clase número 1. Veamos entonces todo lo que se va a ver en esta clase. Primero vamos a revisar un poquito sobre el funcionamiento del laboratorio, ¿cierto?, cuál va a ser la programación del semestre. Luego vamos a ver los convenios del laboratorio y el uso de cifras significativas. Luego vamos a distinguir entre medidas directas e indirectas. Vamos a revisar lo que sería la propagación del error, el método estadístico. Después vamos a ver cómo medir con el pie de metro. Y finalmente vamos a ver las instrucciones correspondientes para que ustedes desarrollen la primera actividad de este laboratorio de física 110. Ya, vamos entonces con lo que sería la programación del semestre. Fíjense, acá está la forma en la que va a funcionar el laboratorio de física 110 este segundo semestre del 2021. Estamos acá, ¿cierto?, en la clase número 1, cálculo de densidad con instrumentos. Desde esta clase va a salir la HT1, ya que va a ser la primera actividad evaluada que ustedes van a tener. La próxima semana vamos a tener una clase de consultas respecto, ¿cierto?, de lo visto en esta clase y respecto de la actividad que ustedes van a tener que realizar. Luego vamos a tener la clase 2, tipo de experimentos y regresión lineal, luego una clase de consultas, y se viene ahí posteriormente la evaluación online 1. Ahí terminaría la etapa número 1 del laboratorio. Luego viene la etapa 2 que comienza con la clase 3, que fíjense va a ser de tracker. Así que hay todos preparados con tracker, ¿cierto? Ese maravilloso programita que ya aprendieron a ocupar, ¿cierto?, en física 100, lo vamos a ocupar ahora también en física 110. Luego viene la clase 4 con el taller de conservación de energía, la clase de consultas correspondiente, ¿cierto? La clase 5, el taller de rotación de cuerpo rígido, la clase de consulta respectiva y finalizamos el laboratorio con la evaluación 2. Entonces, después de estas 5 clases y las respectivas clases de consulta, ustedes van a tener 3, ¿cierto?, tipos de evaluaciones. En la clase 1 y clase 2, como pueden ver, vamos a tener las HT, HT1, HT2, que son estas hojas de trabajo que van a estar en el Excel, ya en el programa de Excel. No hay videos esta vez, Ignacio, solo para la parte de trackers. Ya, ahí van a tener que hacer videos, en la parte 2. En la parte 1, solamente hojas de trabajo. Luego, ¿cierto?, en la quinta semana, van a tener la evaluación online 1. Sí, varias, el test de diagnóstico era obligatorio. ¿Ya? La evaluación online 1 y la evaluación online 2 son pruebas, ¿ya? Pruebas que van a tomar a través del aula, ¿ya? Cuestionarios ahí que ustedes van a tener que ir resolviendo, y al igual que las HT van a ser individuales. Además, entonces, de las HT y las evaluaciones online, van a tener los informes 1 y 2, ¿ya? El informe 1 y 2, y esos van a ser grupales, ¿ok? Esas serían entonces las 6 evaluaciones, ¿cierto?, del laboratorio de física 110. Las 2 HT, los 2 informes y las 2 evaluaciones online. El promedio de esas 6 evaluaciones van a ser entonces su nota final del laboratorio. Y en base a esa nota final, ¿cierto?, entonces es que se va a obtener el ETA final del laboratorio, ¿cierto?, que va a multiplicar su nota de cátedra, como ustedes pueden ver en la regla. ¿Ya? Cosas que tienen que ya revisar sí o sí desde ya esta primera clase, ya deberían haber revisado, ¿cierto? Es primero las reglas del laboratorio. Acá Matías especifica, ¿cierto?, que los test son obligatorios y que son requisitos para la aprobación del curso. ¿Ya? ¿A qué te refieres con los hitos, Ignacio? Las HT son con Excel.
Acá están entonces todas las reglas del laboratorio, ¿cierto? Las evaluaciones, qué pasa con las justificaciones. Se dice entonces también que no pueden faltar a ninguna de las evaluaciones, así que ojo con eso. No pueden tener ninguna evaluación sin haber sido evaluada, ¿ya? Ojo con eso, sin tener la justificación correspondiente. El no tener una evaluación inmediatamente implica la reprobación del laboratorio, es decir, su nota de laboratorio inmediatamente va a ser menor a 55 y por lo tanto su ETA va a ser 0,5 y por tanto, ¿cierto? Lamentablemente también se reprueba el ramo en su totalidad. Si ustedes tienen una nota mayor a 55, es decir, están aprobando el laboratorio, inmediatamente su ETA va a ser mayor o igual a 1, ¿cierto? Si es que su nota de laboratorio está entre mayor a 55 y menor al promedio de todos los alumnos del laboratorio, menos la desviación estándar, entonces su ETA va a ser 1, y así sucesivamente hasta el 1.1, ¿ya? Esa sería entonces lo que ustedes van a obtener finalmente de todo el laboratorio, su ETA. Acá va a estar el ETA, ¿cierto?, entre 1 y 1.1 si es que aprueban el laboratorio. El promedio es el promedio de todos los alumnos que toman el ramo de física 110. Esa va a ser la forma entonces en la que va a funcionar el laboratorio de física 110 este semestre. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Matías, exactamente. Tienes que comunicarte rápidamente con el coordinador del laboratorio para ver qué puedes hacer en tu caso. El coordinador del laboratorio, pueden encontrar ahí su mail, fíjense, acá, Rodrigo Morales, c@usm.cl. Ahí tenés que comunicar con él directamente, Matías, para ver qué sucede en tu caso si es que no rendiste el diagnóstico. Las convalidaciones están ahí, fíjate, eso ya están hechas, Ignacio. Es automático. Si convalidaste, deberías aparecer en este listado. Ahí están todos los que convalidaron. Son hartos, fíjate. Ahí tienes que revisar si es que están ahí. Entonces estás listo ya, Ignacio. Si apareces acá, entonces ya tienes lista tu nota de laboratorio. Felicitaciones. Estás listo entonces con tu laboratorio. Ya tienes tu nota, no tienes que hacer ninguna de las evaluaciones de la que hablamos. ¿Alguna otra duda, chicas, chicos? Valentín, cuando nosotros nos referimos al diagnóstico, nos referimos al del laboratorio. Ya, los que hay en cátedra son otra cosa. El del laboratorio. El del laboratorio que aparece acá. Cuando tú te vas aquí al aula, ¿cierto? Ahí está test de diagnóstico. Ese es el que tienes que realizar obligatoriamente para poder aprobar el curso, perdón, para poder aprobar el laboratorio. Los que no lo han hecho, comuníquense inmediatamente con el profesor Rodrigo Morales, a su mail, está acá, ya para que vean qué pueden hacer con su caso. ¿Alguna otra duda, consulta respecto de esta parte? ¿No? Ya, nos vamos entonces con lo que corresponde ya, ahora sí, ¿cierto?, a la materia del laboratorio de física 110. Vamos entonces con el uso de cifras significativas y las convenciones del laboratorio de física. Ya, bueno, cada vez que nosotros medimos, ¿cierto? Cada vez que nosotros obtenemos alguna cantidad física, esa cantidad física siempre tiene una incertidumbre o un error asociado, ¿ya? Nosotros decimos entonces que cuando nos encontramos con un error, nosotros siempre vamos a tener una mirada pesimista, ¿cierto? Le ponemos ahí la palabra pesimista porque siempre nosotros tratamos de agrandar el error. No pasa nada, Fran, si te fue mal, ¿ya? No importa, no te preocupes. No pasa nada. La idea es que lo rindas. Es importante que lo rindas. No importa si le fue bien o le fue mal, lo importante es que lo rindas. El test diagnóstico. Ya, entonces estamos acá con los usos de cifras significativas y los convenios. Ya, vamos a ver entonces qué sucede cuando nosotros hacemos operaciones con cantidades medidas, ¿cierto? Que tienen una cantidad de cifras significativas distintas. Por ejemplo, acá nosotros estamos sumando dos cantidades. La primera, 8,34, con tres cifras significativas, con 6,2901, ¿cierto? La segunda con cinco cifras significativas. Entonces, cuando nosotros sumamos números con cantidades de cifras significativas distintas, el resultado debe ser expresado acorde
al número que tiene menor cantidad de cifras significativas. En este caso, el número que tiene menor cantidad de cifras significativas es el 8,34, que tiene solo 3, versus el otro que tiene 5, ¿cierto? Este tiene 3. Por lo tanto, el resultado final, ¿cierto?, debe ser expresado con 3 cifras significativas. Acá entonces el 14,6. Lo mismo para la multiplicación. También tenemos que respetar el número que tiene menor cantidad de cifras significativas. Acá el que tiene menor cantidad de cifras significativas es el 0,31, con solo 2 cifras significativas, y por lo tanto el resultado debe tener 2 cifras significativas. Lo mismo, ¿cierto?, completamente igual para la división, ¿cierto? Acá tenemos un número con 5 cifras significativas y un número con 4, por lo tanto el resultado debe tener 4 cifras significativas. En el caso 4 que aparece acá, ¿cierto?, es cuando nosotros expresamos un valor con su error, ¿cierto? Acá entonces lo que nosotros hacemos siempre es mostrar los errores asociados con solo una cifra significativa. Solo una cifra significativa, sin importar la cantidad de cifras decimales. Ojo, cifras decimales es distinto que cifras significativas, ¿cierto? Eso ya lo aprendieron en Física 100. Entonces, los errores siempre con una cifra decimal, o sea, perdón, con una cifra significativa, sin importar las cifras decimales, ahí sí. Siempre con una cifra significativa, sin importar la cantidad de cifras decimales. Y el valor que va al ladito, ¿cierto?, se debe entonces aproximar para quedar con la misma cantidad de cifras decimales que el error. Ojo con eso, ¿ya? El error entonces con una cifra significativa y el valor, ¿cierto?, con la misma cantidad de cifras decimales que el error. Ese sería el caso 4. En el caso 5 es cuando nos encontramos con un error que tiene muchas cifras decimales y el valor, ¿cierto?, tiene pocas, no tiene las suficientes. Ahí nosotros no podemos simplemente inventar cifras después, ¿cierto?, del 2. Por lo tanto, lo que hacemos es el error aproximarlo a la cantidad de cifras decimales que tiene el valor, ¿ya? Quedando, por supuesto, siempre con una sola cifra significativa. Entonces, ¿cierto?, en algunas operaciones el resultado debe tener la mínima cantidad de cifras significativas y los errores de las cantidades deben ser presentados siempre, absolutamente siempre, con una cifra significativa. ¿Algún error, alguna consulta, perdón, respecto de este uso de cifras significativas y convenios? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Todo Sí, claro, profe. pero es que el Sí, tema que como que me tiene medio confundido por el último, no sé, como que de 0,02 a o 0,1, como que siento que es mucha diferencia, pero sí, es verdad. ¿Cierto? Acá, esto, bueno, vamos a ver un poquito más adelante lo que sería el método estadístico y los errores aleatorios, que son errores que se calculan a partir de operaciones. Y ahí nos podemos encontrar con errores que tienen muchos decimales, ¿ya? Como este, ¿cierto? El 0,002, que tiene más decimales que el valor que nosotros encontramos de la magnitud física en estudio. Entonces, en este caso, estimado, lo que sucede es que nosotros no podemos inventarle cifras al 4,2, ¿cierto? No le podemos poner más cifras decimales porque no estaríamos inventando una exactitud o una precisión que no es real. Entonces, en ese caso, cuando nosotros no tenemos más cifras decimales en el valor de la magnitud física, lo que se aproxima es el error. Y la aproximación, ¿cierto?, a una cifra decimal en este caso sería más cercano al 0,1. ¿Se entiende ahí la razón de esa aproximación? sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Ya, súper. ¿Alguna otra duda, consulta? No, ya, seguimos entonces. Vamos entonces ahora con la diferencia entre una medida directa y una medida indirecta. ¿Ya? Las medidas directas se refieren a tomar una medición con el instrumento apropiado para medir directamente la magnitud física en cuestión. Ejemplo, cuando nosotros tomamos una regla, por ejemplo, y medimos el largo de un lápiz o el largo de lo que sea con una regla, ¿cierto? Ahí nosotros estamos tomando el instrumento y midiendo directamente, ¿cierto? Esa sería una medición directa, ¿ya? Quiero medir, por ejemplo, la temperatura de un líquido. Voy, tomo un termómetro, pongo el termómetro en el líquido y veo cuánto es la temperatura de ese líquido, ¿cierto? Eso sería una medida directa. Por supuesto, las medidas directas llevan un error asociado. ¿Cuál es el error asociado a las medidas directas? A ver, si es que alguien me puede ayudar con eso. ¿Alguien sabe cuál es el error asociado a una medida directa, a medir directamente con un instrumento? Depende del tipo de instrumento, ¿no?
Perfecto, sí, depende del tipo de instrumento. Se llama entonces error instrumental, ¿cierto? Una medida directa tiene asociada inmediatamente un error instrumental. Entonces, ejemplo, cuando nosotros medimos con una regla, voy a dibujar acá, perdón lo burdo de mi dibujo, pero no soy muy bueno, voy a tratar de hacerlo ahí lo máximo posible, ¿cierto? Una regla tiene, por ejemplo, de ahí los centímetros, ¿cierto? Así, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Y entre medio de los eh, centímetros, ¿cierto? Están los milímetros. ¿Cierto? Imagínense ahí que yo justo hice 10 rayitas, ¿cierto? Entonces, esta regla, ¿cierto? Sería un instrumento para medir, por ejemplo, no sé, el largo de un lápiz, ¿cierto? Imagínense que esto que estoy dibujando acá con mucha imaginación, ¿cierto? Esto es un lápiz. Entonces yo estoy midiendo acá, ¿cierto? Justo donde llega el largo del lápiz, acá tomo mi medida, ¿cierto? Ese instrumento, ¿cierto? Que me sirve para realizar una medición directa, es un instrumento análogo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con instrumento análogo? Que necesito, ¿cierto? Interpretar, yo ahí donde cabe, ¿cierto? La medición, voy a ponerlo con rojo eso, ¿cierto? Aquí yo hago una línea hacia allá y digo, mira, mi medición cae justo ahí. Entonces cae justo entre dos líneas. Tengo yo que interpretar, ¿cierto? ¿Cuál es el valor que me entrega esa medición directa? ¿Ok? Eso es un instrumento análogo. Y en el caso de un instrumento análogo, el error instrumental es la mínima graduación dividida en dos. Entonces, para una regla, ¿cierto? Común y corriente, como la que nosotros conocemos y la que tenemos en general todos en nuestra casa, la mínima graduación, es decir, la rayita más pequeñita, ¿cierto? Sería 1 milímetro, ¿cierto? No más que eso, ¿cierto? Tenemos entonces que este instrumento, como es análogo y su mínima graduación es 1, el error instrumental va a ser la mínima graduación dividida en 2, es decir, el error instrumental para este instrumentito análogo es 0,5 milímetros. Ahí entonces, este sería el error asociado a la medición directa, ¿cierto?, del largo del lápiz con esta regla que es un instrumento análogo, ¿ya? Entonces, una medición directa lleva el error asociado al error del instrumento. También se puede dar el caso de que utilicemos instrumentos digitales. Por ejemplo, cuando queremos medir el tiempo de algo, en general lo que uno hace es ocupar el cronómetro que tiene el celular, ¿cierto? Del reloj, ¿cierto? En general son instrumentos digitales, ¿cierto? Por ejemplo, el del celular, el cronómetro del celular es un instrumento digital. ¿A qué se refiere con un instrumento digital? A que me entrega directamente el número, no tengo que hacer ninguna interpretación del número. Por ejemplo, nosotros vemos en la pantallita, ¿cierto? Que, no sé, me entrega 3,36 segundos. No tengo que interpretar nada, ¿cierto? Yo sé que el número es 3,36. En este caso, la mínima graduación de este instrumento sería 0,01 segundos, y es eso lo que corresponde al error instrumental, 0,01 segundos. Ese sería el error instrumental asociado al instrumento digital. Entonces, en un instrumento digital, el error instrumental corresponde a la mínima graduación, y en un instrumento análogo, el error instrumental corresponde a la mínima graduación dividida en 2. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos una medida directa, nos vamos a encontrar con el error instrumental asociado a esta medida directa. ¿Se entiende lo que es un instrumento análogo y lo que es un instrumento digital? ¿Y a qué corresponden sus errores instrumentales? ¿Alguna duda? Tengo una duda con la menor medida de una medición indirecta, ¿cómo sería? ¿Indirecta? Sí, indirecta. Tranquilo, ahora vamos a ir con las mediciones indirectas. ¿Y qué es? Primero, ¿hay dudas respecto de lo que es un instrumento análogo o un instrumento digital? ¿Y qué es una medida directa? Ya, no hay dudas de eso, parece. Ya. Ahora vamos entonces con lo que es una medición indirecta. Una medición indirecta no es en base a un instrumento, sino que es en base a cálculos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener otro tipo de error asociado. ¿A qué me refiero en base a cálculos? Por ejemplo, acá, ¿cierto? En esta fotito que hay acá, se midió, por ejemplo, el diámetro,
de ese círculo, ¿cierto? Pero lo que nosotros queríamos obtener era el radio. Entonces, tomamos la medición del diámetro, que era una medida directa, ¿cierto? Con una regla pudimos haber medido el diámetro de ese círculo. Tomamos la medición del diámetro y la dividimos en 2 para obtener el radio. Ahora el radio es una medida indirecta, ¿cierto? Tuvimos que manipular la medida del diámetro a través de una operación, en este caso dividir por 2, para obtener el radio del círculo. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener el área, ¿cierto? Para obtener el área tenemos que aplicar la fórmula pi por r al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos el diámetro, tendríamos que ocupar pi por el diámetro dividido en 2 al cuadrado, ¿cierto? Eso me daría el área. El área, entonces, sería una medida indirecta, ¿ya? Entonces, un proceso, como dice ahí, un proceso de medición de magnitudes físicas, no siempre es directo, en general, ¿cierto? En la mayoría de los casos, la medición es indirecta, ¿ya? En la cual su valor se calcula como función de una o más magnitudes físicas medidas directa o indirectamente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de una medida indirecta, ¿cierto? La medida indirecta es en base a una medida indirecta u otras medidas indirectas, ¿cierto? Realizando operaciones entre ellas. Por ejemplo, el cálculo del radio o el cálculo del área en base al diámetro, ¿ya? Como nosotros medimos directamente el diámetro, ¿cierto? Y el diámetro tiene un error asociado, que es el error del instrumento con el que estamos midiendo, cuando nosotros manipulamos esa medición para obtener, por ejemplo, el radio o para obtener, por ejemplo, el área, ¿cierto? Nosotros debemos considerar que esa medición tenía un error y por lo tanto cuando nosotros manipulamos esa medición, hacemos operaciones sobre ella, vamos a ir propagando ese error a medida que trabajamos con esa medida, ¿ya? Ahí es donde aparece entonces el error asociado a las medidas indirectas. El error asociado a las medidas indirectas es lo que nosotros llamamos error de propagación, ¿ya? Es decir, nuestra magnitud física F, ¿cierto? La medida indirecta, por ejemplo, el área, va a ser una función de otras magnitudes físicas, pueden ser cualquiera, ¿cierto? X1, X2, X3, que ya llevan un error asociado. Por lo tanto, F, ¿cierto? La medida indirecta, va a tener un error asociado que es el error de propagación debido a que la medida con la que yo estoy calculando F ya tiene un error asociado. Eso es lo que, repito, llamamos error de propagación. Y la forma en la que nosotros calculamos el error de propagación tiene que ver con esta formulita que aparece acá. Este delta F es el error de propagación. Es la raíz entonces de las derivadas parciales de la función respecto de cada una de las variables multiplicado por el error al cuadrado. Una fórmula que se ve bastante compleja, ¿cierto? Y además, fíjense, ahí hay derivadas parciales. Esto, esas D que aparece ahí son derivadas parciales. Algo que, por supuesto, ustedes aún no manejan en física 110, ¿cierto? Es algo que van a ver más adelante en matemáticas 3. Por lo tanto, no se preocupen. No es que ustedes tengan que aprender a deducir, ¿cierto?, las fórmulas para la propagación de error. Nosotros se las vamos a dar. Fíjense, acá está entonces la propagación de error. Acá, imagínense que tenemos, ¿cierto?, las medidas directas, X más menos delta X, Y más menos delta Y, Z más menos delta Z y W más menos delta W. ¿Cierto? X, Y, Z son los valores medidos y delta X, delta Y, delta Z y delta W son los respectivos errores. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces cuando nosotros manipulamos, ¿cierto? X, Y, Z, W, ¿cierto? Entre ellas, hacemos operaciones entre ellas. ¿Qué va a pasar con el error de la variable que nosotros vamos a encontrar? Por ejemplo, si nosotros sumamos o restamos X más menos Y, ¿cierto? Vamos a encontrar la variable F. ¿Ya? La variable F, entonces, como está construida en base de dos variables, X e Y, que tienen un error asociado, la variable F también va a tener un error asociado que va a ser el error de propagación del error asociado a X y el error asociado a Y. ¿Cuál va a ser ese error de propagación? Bueno, aquí viene dado, ¿cierto?, la formulita correspondiente para la suma o resta de dos variables que tienen un error asociado. Entonces, el error asociado ahora a F va a ser la raíz de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Esa es la fórmula ustedes entonces que tienen que manejar, ¿cierto? No tienen que deducirla. Acá nosotros se las damos en esta tablita y esta tablita está permitido que ustedes la ocupen siempre. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando multiplicamos dos variables
con un error asociado, bueno, el error de propagación es este que viene acá, ¿cierto? Acá está anotado como delta F partido en F. Lo que a nosotros nos interesa es el delta F de acá arriba, por lo tanto este F pasa multiplicando acá. Delta F entonces es igual a F por la raíz de delta X partido en X al cuadrado más delta Y partido en Y al cuadrado. Lo mismo para la multiplicación y la división. Fíjense, los errores de propagación asociados son iguales para la multiplicación y la división. ¿Qué sucede ahora si es que la variable que tiene un error asociado X es elevado a una potencia? Bueno, entonces el error asociado viene dado por esta formulita que está acá. ¿Qué pasa si ahora tenemos dos variables con un error asociado elevado a potencias y hacemos operaciones entre ellas? Las dividimos en este caso. Acá está el error asociado. ¿Qué pasa si ahora la multiplicamos y las dividimos? Acá está el error asociado. Esta tablita entonces es la tablita mágica que ustedes van a tener que ocupar para física 110. Ya digo mágica porque nosotros no les vamos a enseñar a deducir estas fórmulas, ya no es parte de los objetivos de este laboratorio. Lo que sí es objetivo es que ustedes aprendan a utilizar estas fórmulas, no a deducirlas, sino a utilizarlas. Ya más adelante seguramente van a poder desarrollar las habilidades necesarias para poder deducir esas fórmulas a partir de esto. ¿Ya? Elías, la respuesta a eso fue que lo que ustedes deben desarrollar para aprobar el laboratorio es el test de diagnóstico del laboratorio, este test que aparece acá, ese es el test de diagnóstico. Joseph, sí les vamos a enseñar a usar Excel, así que no te preocupes, se viene ya Excel. Ahora en un momentito vamos a revisar cómo ocupar Excel, ¿ya? La fórmula no es la que sirve, sino que lo que sirve es la tablita para este curso, ya para Física 100. Ahora vamos a ver cómo utilizar Excel un poquito más adelante en unos ejercicios, ¿ya? Vamos entonces con el primer ejercicio de propagación de error, ¿ya? Dice entonces, en el laboratorio, con el fin de calcular el volumen de una esfera, se ha medido su diámetro. Para ello, con un instrumento se obtuvo la siguiente medida con su respectivo error instrumental asociado, ¿ya? Entonces, la medida del diámetro fue 3,2 más menos 0,1 centímetros. ¿Ya? A partir entonces de la ecuación del área y la ecuación del volumen de una esfera, obtengo una expresión de error de propagación para cada variable física respectivamente. Vamos entonces a obtener el delta A y el delta B para el área y el volumen. ¿Ya? Primero necesitamos entonces la fórmula para calcular el área de una esfera. A ver qué me ayuda con la fórmula del área de una esfera. ¿Cuánto es el área de una esfera? ¿Alguien por ahí? Somos 38 personas. ¿Alguien se la sabe? Creo que era 4 Pi tercios radio pi cuadrado, por ¿no? r al cuadrado. 4 Ah, de la pi esfera, ¿verdad? por Ah, r al cuadrado, casi. Ahí está. Súper. ¿Cierto? Pero nosotros no tenemos el radio, tenemos el diámetro. Por lo tanto, al momento de calcular el área, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que ocupar que el área, dependiendo del diámetro, va a ser igual a 4 pi por d medios al cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el cálculo del área en base al diámetro. ¿Ya? Por supuesto, el diámetro tiene un error asociado, por lo tanto, al momento de nosotros ocuparlo acá, vamos a propagar ese error, ¿cierto? Y ese error debería aparecer en el área. ¿Cómo? Bueno, vamos a utilizar, fíjense, nosotros estamos tomando la variable que tiene un error y la estamos elevando a 2. Por lo tanto, eso cabe justo en el caso 4, este que está acá. Así se calcula el error cuando nosotros elevamos una variable, ¿cierto?, a alguna potencia. Es decir, el delta F va a ser igual a F por n, donde n corresponde a la potencia, por el delta x, que es el error asociado a la variable, ¿cierto? En este caso el error asociado a d, partido en x. ¿Cuánto nos da la variable? ¿Cierto? Súper, ¿cierto? Igual hay un curso de Excel en el CIEG, es verdad. Bueno, acá, ¿cierto? Para escribirlo acorde a la fórmula, ¿cierto? Esto sería x más menos delta x. Entonces, ¿cierto? Acá está el x y acá arribita está el delta x. En este caso, el delta x, ¿cierto? El error asociado al cálculo del diámetro es 0,1 centímetros. ¿Ok?
Ahí tenemos entonces la forma en la que vamos a calcular el error asociado al error de propagación del área. Es decir, el delta A va a ser igual al área por la potencia, por el error asociado a la variable, ¿cierto?, del diámetro. Podríamos ponerle en vez de delta X, en este caso, delta D, para que, ¿cierto?, se parezca un poquito más. Este que es delta X, ¿cierto?, es lo mismo que el delta D, dividido en D. Si nosotros reemplazamos los numeritos, entonces, esto sería 4pi por D medio, ¿cierto?, al cuadrado, multiplicado por n, la potencia, en este caso la potencia es 2, por el delta D, ¿cierto?, o el delta X, ¿cierto?, que aparece acá arribita, que es 0.1, dividido en el valor de la variable, que es 3.2. Esa sería entonces la forma en la que se calcularía el error de propagación del área. ¿Ya? Ahí está la fórmula en la que se calcula el error de propagación del área, ocupando entonces el caso 4 acá. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguna duda, consulta respecto de eso? Yo como que me confundí un poquito. Ya. Vamos a calcular ahora el volumen. Fíjate, vamos a repetir exactamente los mismos pasos, pero ahora con el volumen, a ver si es que se puede aclarar un poco. Veamos primero cómo es el volumen. ¿Cuál es la fórmula para el volumen de una esfera? Era 4 tercios pi por radio al cubo, ¿no? Exactamente, 4 tercios por pi por el radio al cubo. Perfecto. Nuevamente nosotros no tenemos el radio, ¿cierto? Tenemos el diámetro, por lo tanto vamos a tener el volumen en función del diámetro. Y esto va a ser 4 tercios de pi por d partido en 2 elevado a 3. Ahí tenemos el cálculo del volumen. Entonces, ahora nosotros queremos encontrar delta B, de manera análoga a cómo encontramos el delta A. Entonces, acá, ¿cierto?, iría el volumen multiplicado por la potencia, ¿cierto?, el N, ¿cierto?, es la potencia que está ahí, por el delta D dividido en D. Vamos entonces a anotar y reemplazar cada numerito por lo que corresponde, ¿cierto? El volumen es 4 tercios de pi por d medios al cubo, ¿cierto? Perdón, puse al cuadrado ahí, no que era al cubo. Ahora sí. Todo eso va multiplicado por la potencia, que en este caso es 3, ahí va por el 3, ¿cierto? Por el error asociado al diámetro, 0.1 centímetros, dividido en el valor del diámetro, que sería 3.2. ¿Cierto? Ahí si quiero ser más explícito, ¿cierto? Ahí en vez de ir D, debería ir 3.2, ¿cierto? Ahí sí. Y ahora, esa es la formulita para el error asociado al cálculo del volumen con base en la medición directa del diámetro. ¿Se entendió ahora un poco mejor? ¿Hay alguna duda? Consulta de cómo se llegó a esa formulita, a esa expresión. Profe, yo tengo una duda respecto al N. Ya, te escucho súper bajito, si te puedes hablar un poquito más fuerte. Ahí está. Ahí te escucho mejor, sí. Ya. Tengo una duda respecto al N. Una duda ¿Qué vendría respecto al siendo? N, ¿ya? El N en este caso corresponde a la potencia a la cual tú estás elevando la variable que lleva un error, ¿cierto? Por ejemplo, en el área, nosotros estamos elevando el diámetro dividido en 2 al cuadrado. Por lo tanto, el N vale 2. En el caso del volumen, nosotros estamos elevando el diámetro dividido en 2 al cubo. Por lo tanto, el N vale 3. Creo que entendí. Ya, súper. ¿Alguna otra duda? Consulta. Fíjate, ahí está el N. No sé si se alcanza a ver, ¿cierto? Ese es el N que está ahí. ¿Alguna otra duda, consulta al respecto? ¿No? O sea, creo que pestañeé, pero el tema es que me perdí un poquito en la parte en la cual estaba el 3,2 en el paréntesis. Ah, porque ese es Eh, el diámetro. Fíjate, mira, ahí está la fórmula. El diámetro. Y el valor del diámetro es 3.2. Entonces lo ya. reemplacé ahí directamente. ¿Cierto? Ya, Ahí lo ya. reemplacé. Esto aquí sería, ¿cierto? 4 tercios de pi por 3.2 partido en 2 al
Q. Ahí, oh, que CO3. A ver, ahora sí. Ahí un 3, un poquito más de CO. Eso es lo mismo que aparece ahí, ¿cierto? Eso. Ah, ya, profe. Eso era. Súper. ¿Alguna otra duda? No, ya, seguimos entonces. Hasta el momento hemos hablado de una sola medición, ¿cierto? Pero medir una sola vez una variable física no nos va a proporcionar un buen criterio de fiabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchas variables que influyen en un experimento, ¿cierto? Que no pueden ser absolutamente controladas. Ya podemos equivocarnos, ¿cierto? Al momento de medir, o las condiciones ambientales pueden ser distintas, ¿cierto? Entonces, para tener un criterio más fiable, lo que se hace es medir muchas veces la misma magnitud física en estudio. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Nos dicen, ya, queremos medir la altura de la jirafa. ¿Cuánto mide una jirafa? ¿Cierto? Basta con ir y medir simplemente una jirafa y decir, bueno, esta jirafa mide, no sé, 3 metros. ¿Eso es confiable respecto de la medición de la altura de todas las jirafas en el mundo? No, no es fiable, ¿cierto? Medir a solo una. Si nosotros queremos tener la medición, ¿cierto?, de cuánto mide una jirafa en general, ¿cierto? Tenemos que realizar muchas mediciones, medir muchas jirafas, ¿cierto? Tal como aparece acá. Y todas las jirafas, por supuesto, van a tener pequeñas variaciones en sus alturas, ¿cierto? Entonces, para poder entregar una medición o un resultado confiable, ¿cierto? Nosotros tenemos que realizar la mayor cantidad de mediciones que podamos. Entre más mediciones hagamos respecto de una magnitud en estudio, más confiable va a ser el resultado que nosotros entreguemos. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos muchas variables? Perdón, muchas mediciones. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas mediciones? Entonces vamos a tener que realizar un análisis estadístico para poder entregar el resultado. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, para entregar el valor, ¿cierto?, de la altura de la, por ejemplo, yo quiero entregar acá el valor de h, ¿cierto? Se entrega así como el h promedio más menos el error asociado a h. Y por supuesto, ¿cierto?, acá su unidad, por ejemplo, en metros. Entonces nosotros vamos a tener que tomar la medida, ¿cierto?, la media o el promedio de todas nuestras mediciones, y eso es lo que va a ir informado ahí como el primer valor, ¿cierto? Ustedes ya saben, ¿cierto?, cómo calcular un promedio. Y además necesitamos encontrar el error asociado a este análisis estadístico. ¿Cómo encontramos ese error asociado? Lo encontramos a partir de la desviación estándar. Fíjense este calculito que aparece acá, ¿cierto? La raíz, la sumatoria desde igual 1 hasta n, de x promedio menos xy al cuadrado partido en n menos 1. Fea de esa fórmula, ¿cierto? Horrible. No se preocupen que Excel nos va a ayudar a hacer esos cálculos. Vamos a mostrar ahora cómo hacerlo. Entonces, a partir del análisis estadístico, ¿cierto?, y el tratamiento de todas estas mediciones, va a aparecer lo que nosotros llamamos un error aleatorio. ¿Ya? El error aleatorio, entonces, viene dado por 3 sigma m, o este sigma m que nosotros llamamos el error típico promedio, que está dado por sigma partido en la raíz del número de muestras. ¿Ya? ¿Por qué aparece ese 3 ahí? Porque cuando nosotros tomamos 3 desviaciones estándar, ya estamos tomando, fíjense, el 99,7% de los datos. Es decir, ya estamos tomando casi todos los datos del sistema. Por lo tanto, con eso es suficiente para poder hacer un análisis estadístico fiable. ¿Ya? Por eso aparece ese 3 ahí entonces. El error aleatorio, entonces, el error asociado al tratamiento de todas estas mediciones de la variable física, lo podemos encontrar con base en la desviación estándar y la raíz del número de muestras. ¿Ya? Ese sería el error aleatorio. Cuando yo quiero informar mi resultado final, ¿cierto? Voy a informar el promedio de mi medición más menos el error experimental. ¿Qué es el error experimental? El error experimental va a ser el mayor entre el error aleatorio, ¿cierto?, asociado con el análisis estadístico, y el error instrumental. ¿Ya? Porque cuando obviamente nosotros tomamos mediciones, siempre hay un error asociado al instrumento, ¿cierto? Cuando tomamos muchas mediciones, además del error asociado al instrumento, vamos a tener el error asociado al análisis estadístico, que es el error aleatorio. Entonces, cuando nosotros queramos presentar nuestro resultado final, vamos a tener que mostrar el promedio de nuestra variable más menos el error experimental o error total.
que corresponde al máximo entre el error aleatorio y el error instrumental. ¿Ya? Esa es la forma entonces en la que nosotros presentamos nuestro valor, ¿cierto? Nuestro resultado de manera correcta o de manera formal. ¿Ya? Así se presenta. Entonces, el delta H que aparece acá corresponde al error experimental o error total, se conoce de esas dos formas, y viene dado por el máximo entre el error aleatorio y el error instrumental. ¿Se entiende esto del análisis estadístico? ¿Hay alguna duda, consulta? De que se ve muy enredado, pero yo supongo que con el Excel va a ser más humanamente posible. Súper, con el Excel se va a simplificar mucho. Ya sí, la fórmula se ve fea, ¿cierto? La fórmula ahí para el sigma es horrible, pero no se preocupen, que eso lo va a hacer Excel. Vamos a mostrar ahora cómo, fíjense, vamos a ir a un ejemplito. Tenemos acá entonces que en el laboratorio, en un experimento de viscosidad, es necesario calcular el volumen promedio de cierto tipo de esfera. Para ello se saca una muestra de 3 bolitas. Además, se usó un instrumento con su respectivo error instrumental. ¿Ya? Las mediciones entonces fueron para la bolita 1, 3,2 más menos 0,1 centímetros. Para la bolita 2, 2,8 más menos 0,1 centímetros. Y para la bolita 3, 2,9 más menos 0,1 centímetros. Este es entonces 0,1 centímetros. Es el error. Perdón. Este 0,1 centímetros entonces es el error instrumental. Ahí está el error instrumental. ¿Cierto? 0,1 centímetros. Vamos ahora entonces a realizar análisis estadístico. Bueno, acá hay un manso spoiler, lo siento que había hecho esta clase recién, ¿cierto? De todos los valores, pero vamos a ver cómo calcularlos. Vamos a ir acá, voy a borrar todo esto, permiso. Vamos a borrar eso y vamos a dejarlo con una cantidad de cifras más grande. Ya, ahora vamos entonces a utilizar Excel. Ya, vamos a ver cómo utilizar Excel para realizar este análisis estadístico. Lo primero, ¿cierto?, es ingresar los datos. Acá, el 3.2, 2.8, 2.9. Son los datos de las mediciones que tomamos del diámetro de la bolita. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer ahora entonces es calcular el promedio, la desviación estándar, el error aleatorio, anotar cuál es el error instrumental, decidir cuál de los dos es mayor entre el error instrumental y el error aleatorio, y a partir de eso entonces calcular el volumen y por supuesto el error de propagación asociado al volumen. ¿Ya? Vamos a partir entonces calculando el promedio de nuestra variable, ¿cierto? Aquí, entonces, nosotros presionamos sobre esta casilla, que está en verde. Las casillas en verde van a tener que ser rellenadas con fórmulas, aquí como spoiler para la HT. Entonces, aquí para ocupar las funciones, nosotros anotamos primero un igual, ¿cierto? Y, bueno, mi Excel está lamentablemente en inglés, no logré cambiarlo, pero los nombres en español son súper evidentes, ¿cierto? Por ejemplo, para calcular el promedio, el nombre de la función en español es from, ¿cierto? En inglés es average, entonces yo aquí lo tengo que buscar en inglés. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Presiono dos clics de nuevo, fíjense, pongo igual, ¿cierto? Pongo las iniciales de la función. Ahí ustedes pueden encontrar en internet infinitos listados con todas las funciones que hay en Excel, ¿cierto? Que son muchas, muchas. No les puedo hacer un listado acá, pero vamos a ir viendo las más simples. Por ejemplo, promedio en inglés, average, ¿cierto? Presiono ahí y fíjense, se abre paréntesis. Voy entonces ahora a seleccionar todas las casillas sobre las cuales quiero calcular el promedio, cierro paréntesis, ahora presiono Enter y me aparece el promedio, ¿cierto?, de todas esas mediciones, con muchas cifras significativas, ¿cierto? No las que se tienen que presentar de manera formal, pero todas las que yo puedo ocupar para hacer los cálculos. Primero hacemos los cálculos, luego nos preocupamos de aproximar, ¿ya? Ahí tenemos la forma entonces en la que se calcula el promedio, con la función average en inglés, la función prom en español. Para calcular la desviación estándar, ¿cierto? No vamos a utilizar esa fórmula fea, sino que le vamos a pedir a Excel, ¿cierto?, que ya tiene la desviación estándar añadida dentro de sus funciones, que en inglés es std.s, la que ocupamos nosotros, esa que está ahí, ¿cierto? Nuevamente la presionamos, vamos a seleccionar todas las casillas, paréntesis, Enter,
y ahí tenemos nuestra desviación estándar. Fíjense, ahí no tuvimos que hacer nada, Excel lo está haciendo todo solito, simplemente nosotros agregamos la función. En español, esta función es desvet.s, ¿ya? El poder de la tecnología de día, por supuesto. ¿Para qué nos vamos a quemar los ojos, cierto, las pestañas, haciendo los cálculos nosotros, si Excel es la mejor calculadora que podemos tener, ¿cierto? Inmediatamente calculamos entonces el promedio y la desviación estándar. Vamos ahora con el error aleatorio. El error aleatorio, como bien definimos ahí, era 3 veces la desviación estándar dividido en la raíz del número de muestras. ¿Ya? Entonces, igual a 3 por la desviación estándar, es lo que está acá arribita, ¿cierto? Ahí selecciono, fíjense la casilla donde está la desviación estándar, en este caso la casilla G11, y eso dividido, ¿cierto?, en la raíz del número de muestras, ¿cierto? En este caso, la función SQRT es en inglés la función raíz, en español es raíz simplemente. Y la raíz del número de muestras, el número de muestras en este caso es 3. Cerramos paréntesis, listo. Y ahí tenemos nuestro error aleatorio. ¿Ven? Ahí súper fácil. Increíble, dice José, ¿cierto? Increíble. Tenemos ahí, entonces, el error aleatorio. Y el error instrumental, bueno, el error que nos informaron acá, ¿cierto? Ahí estaba el error instrumental 0.1. Lo anotamos acá, ¿cierto? Para dejar registro de que ese es el error experimental. Ahí está el error experimental. Y el delta D, en este caso, corresponde al error experimental o error total, que como dijimos es el máximo entre el error aleatorio y el error instrumental, ¿cierto? Bueno, acá todos me imagino que se dan cuenta cuál es el máximo, ¿cierto? ¿Cuál es mayor? ¿El error aleatorio o el error instrumental? A ver. ¿Qué me responde eso? ¿Cuál es mayor, el error aleatorio o el error instrumental? ¿El aleatorio? El aleatorio, ¿cierto? Súper. Bueno, acá nosotros vamos a matar esto es como matar una mosca con un cañón, dice el dicho, ¿cierto? Pero le vamos a pedir a Excel que nos encuentre el máximo. Vamos a ocupar entonces la función máxima. Igual, max, ¿viste? Aquí está la función máxima. Seleccionamos entonces las casillas en las que nosotros queremos que encuentre el máximo. Cerramos paréntesis. Y magia, ¿cierto? Ahí Excel nos dice que, como bien dijo el compañero, el máximo es el error aleatorio. Ahí está entonces. Tenemos ya el promedio, la desviación estándar, el error aleatorio, el error instrumental y también, claro, como sumar uno a uno en la calculadora, exactamente. Pero es para que aprendamos a ocupar la función máxima, ¿cierto? Después, cuando nos encontremos con un listado gigante de cosas y donde queremos encontrar el máximo, ya no va a ser como sumar uno más uno, ¿cierto? Ahí podemos ocupar la función máxima y la hacemos ahí en un segundo. Ahí está la función máxima, entonces. Ya aprendemos a ocupar la función para el promedio, ¿cierto? Average from en español. Acá está la función para la desviación estándar, ¿cierto? Y acá ya la función máxima. Ahora vamos a calcular el volumen, ¿cierto? El volumen a partir del diámetro, ¿cierto? Para eso vamos a ocupar el promedio y vamos a ocupar el error total o error experimental, ¿ya? Para calcular el volumen, entonces, igual a 4/3, ¿cierto? Por pi, ¿cierto? Aquí fíjense, para llamar a pi en Excel, lo hacemos con mayúsculas, ahí aparece la función pi, fíjense, y me va a abrir un paréntesis. Ese paréntesis es para indicar con cuántos decimales yo quiero que trabaje Excel. Si dejamos el paréntesis vacío, le estamos diciendo a Excel que trabaje con todos los decimales que él tiene de Excel, con todos los decimales que él tiene de pi. Nosotros queremos que trabaje con todos los decimales para que sea lo más exacto posible. Así que dejamos el paréntesis vacío y de esa forma Excel ocupa todos los decimales que él tiene de pi. Y ahora por, ¿cierto? El diámetro dividido en 2 elevado a 3, ¿cierto? 4/3 de pi por r al cubo. En este caso es el diámetro, ¿cierto? Que está acá arriba, vamos a trabajar con el diámetro promedio, dividido en 2, cerramos paréntesis, y ahora elevamos a 3. Ahí está, ¿cierto? 4/3 de pi por el diámetro dividido en 2, todo eso elevado al cubo, me da entonces el volumen. Y ahí está entonces el valor del volumen. 13,6711 nos entrega el valor de Excel. De esa forma entonces acabamos de calcular el volumen. Vamos a ver ahora
el cálculo del error, ¿cierto? El error era el mismo volumen multiplicado por n, que era la potencia, ¿cierto? Y eso multiplicado por delta x dividido en x, es decir, el error, o sea, la variable, ¿cierto? Dividido en el error de la variable dividido en la variable, ahí sí. ¿Cierto? Entonces acá el volumen ya está calculado acá arriba, por lo tanto vamos a esa casilla directamente, por 3, ¿cierto? Y por la variable, ¿cierto? El error de la variable, que sería el error total o error experimental, dividido en la misma variable, ¿cierto? Que es el diámetro promedio. Y ahí tenemos entonces el cálculo de nuestro error de propagación. Y fíjense entonces, Excel hizo todo el trabajo con nosotros, ¿cierto? Nosotros simplemente pusimos las formulitas ahí y de esa forma entonces Excel nos calculó todo. Ahora que ya tenemos todos los cálculos hechos y queremos mostrar nuestros resultados, nos tenemos que preocupar de que Excel haga las aproximaciones para quedar con la cantidad correcta de cifras significativas. Recuerden los errores con una cifra significativa. Entonces le pedimos a Excel que vaya aproximando, fíjense con estos ceros y esta flechita que está acá, yo le digo a Excel que incremente o disminuya los decimales. En este caso le estoy pidiendo que los disminuya y Excel solito va aproximando. Entonces ahí la aproximación a una cifra significativa me queda en 5. Por lo tanto, el volumen, ¿cierto? También tiene que quedar con la misma cantidad de cifras decimales. Lo vamos achicando ahí, entonces aproximó a 14, ¿cierto? Ahora sí tenemos los valores con la cantidad de cifras significativas y respetando los convenios del curso. Acá está entonces el valor del volumen, ¿cierto? 14 más menos 5. Y acá, fíjense, yo llené estas tablitas, ¿cierto? Con la cantidad de cifras significativas y los convenios ya respetados, ¿cierto? Fíjense yo acá el promedio, ¿cierto? En el Excel, el promedio me decía que era 2,9667. Bueno, si yo llevo esto a la cantidad de cifras decimales correspondientes, ¿cierto? Me quedan 3,0, ¿cierto? Ahí estoy respetando la cantidad de cifras decimales que tienen los valores que me entregaron a mí, ¿cierto? Todos los valores me lo entregaron con una cifra decimal, por lo tanto el promedio también tiene que quedar con una cifra decimal. La desviación estándar es un error, por lo tanto tiene que quedar solo con una cifra significativa, perdón, ahí sí. El error aleatorio, por supuesto, también es un error. Por lo tanto, también tiene que quedar con una cifra significativa. Y lo mismo para el error instrumental, ¿cierto? Bueno, el error instrumental ya venía con una cifra significativa, Excel ahí no sé por qué le puso más. Ah, sí. Ahora esa tablita, falta ese. Ahora sí esa tabla, ¿cierto? Está como para mostrarla en un informe, como para mostrarla en un trabajo, ¿cierto? Ahora sí respeta todos los convenios de cifras significativas, igual que todos los valores entregados acá. ¿Se entendió, chicas, chicos, cómo realizar este método estadístico en base a Excel? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿No hay dudas, seguros? ¿Se entendió cómo ocupar Excel? Súper, Iván. Bueno, para realizar la HT1, ¿por qué tiene miedo, Elías? No se preocupe. Para realizar la HT1, no tienen que saber más que las funciones que yo les acabo de mostrar. Nada más. ¿Ya? Posteriormente, cuando vayamos ocupando más funciones, por supuesto, nosotros se las vamos a ir enseñando. ¿Ya? Así que no tengan miedo. ¿Ya? Para realizar la HT1, simplemente tienen que saber lo que yo les acabo de mostrar acá. Este Excel, ¿cierto? Es lo que les va a ayudar a ustedes a saber qué tienen que hacer en la HT1. Bueno, lo vamos a ver ahora en más detalle. Vamos ahora a otra cosa que es importante que ustedes manejen para poder realizar la primera actividad, que es la medición con el pie de metro. ¿Ya? Fíjense, acá hay un link que los va a llevar a una simulación que es esta que está acá, que yo por supuesto ya tengo abierta, ¿cierto? Hice trampa y ya la había abierto. Entonces, acá nosotros tenemos que aprender con esta simulación, ¿cierto? A medir con el pie de metro. Imagínense que yo tengo un objeto, ¿cierto? No sé, un cuadrado. Aquí es donde se posiciona, ¿cierto? El objeto que yo quiero medir. Imagínense que yo tengo ese cuadradito que está ahí. Supongan que es un cuadrado perfecto. El profe Seco dibujando y dibujó un cuadrado perfecto. Entonces, yo quiero medir el largo de este cuadrado. Bueno, rectángulo, ¿cierto? No está el cuadrado, perdón. Entonces yo posiciono ahí, ¿cierto? Justo dentro, ahí está, justo en el límite, ¿cierto? Ahí. Bueno, acá ya me está entregando el numerito, pero veamos cómo se lee ese numerito. Bueno, ¿qué hacemos? Fíjense que el pie de metro está compuesto de dos reglas. Esta regla grande y esta regla pequeñita que aparece acá, ¿cierto? Que es la que yo puedo mover.
Entonces yo pongo ahí, ¿cierto? Agarro mi cuadradito, ¿cierto? Con este pedacito del pie de metro, que es donde se ponen los objetos para medir, y miro acá. La regla pequeñita, ¿cierto? Tiene acá un 0, 1, 2, y me fijo en dónde cae el 0. Fíjense, el 0 cae ahí, cerquita, ¿cierto? Del 3,9, pero antes, ¿cierto? Cae entre el 3,8 y el 3,9, ¿cierto? Entonces el primer número va a ser 38 milímetros, ¿cierto? Yo cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y está entre el 8 y el 9. Fíjense, acá puedo hacer un zoom. Ahí, fíjense. Justo está entre el 8 y el 9, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sabemos el decimal? Lo que tenemos que observar con mucho cuidado es que alguna de las líneas que aparecen acá en la regla pequeñita se va a alinear de manera perfecta con la línea de la regla grande. Entonces nosotros vamos observando cuál se alinea de manera perfecta. Hasta el momento ninguna, ¿cierto? Por donde voy pasando el mouse, fíjense, ninguna se está alineando de manera correcta, ninguna se alinea de manera correcta, hasta que llegamos al 9. Miren, fíjense ahí, esa está alineada de manera completamente perfecta. Entonces ahí es donde cae el decimal. Justo en el 9, por lo tanto, va a ser 38,90 la medición que yo voy a estar tomando. ¿Se entendió? Vamos de nuevo con otra medida. Por ejemplo, imaginen que cayó por acá, ahí, o por ahí, por ahí. ¿Ya? Vamos a hacer un zoom. Fíjense, ¿dónde cayó el 0? El 0 cayó en el 7, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 milímetros, coma que, bueno, ahora buscamos cuál línea calza perfectamente, y la línea que calza perfecto, ¿cierto? Que está completamente alineada con la línea superior, es el 5. Sí, Carlos, siempre va a haber una que se va a formar ahí perfectamente con la otra, se va a alinear de manera perfecta. Para eso está hecho el pie de metro, para que ocurra eso, para que haya una que calce perfecto con la otra. ¿Ya? Esta es entonces la medición, ¿cierto? Y fíjense, ahí me puedo mover más acá, no sé, de ahí. ¿Ya? ¿Y dónde cae el 0? Bueno, el 0 cae en el 16, ¿cierto? Aquí está el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre el 16 y el 17, por lo tanto, el primer número es 16. ¿Cuál línea cae perfecto? La del 55, la que está acá. Y ahí está la medida, ¿cierto? 16,55. Esa es la forma entonces en la que ustedes tienen que medir con el pie de metro. ¿Se entiende, muchachos? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió cómo medir con el pie de metro? Bueno, hay distintos pies de metro, no todos los pies de metro son iguales, ¿ya? ¿A qué me refiero en que son distintos? En que tienen una mínima graduación distinta, o mínima graduación que es lo mismo que sensibilidad. Tienen distintas sensibilidades. Hay algunos que tienen una sensibilidad de 0,05 milímetros, otros 0,02 milímetros, otros 0,1 milímetros. Entonces ahí ustedes tienen que verificar, ¿cierto?, cuál es el error instrumental. Por ejemplo, para el pie de metro que tenga una sensibilidad de 0,05 milímetros, ¿cierto? Es un instrumento análogo, por lo tanto es la mínima graduación o la sensibilidad dividida en 2. Eso nos daría 0,025, ¿cierto? Pero como es un error instrumental, tiene que quedar con una sola cifra significativa, por lo tanto aproximo siempre hacia arriba, y me queda 0,03 el error instrumental ahí. Para un pie de metro que tenga sensibilidad 0,02, el error instrumental va a ser 0,01, ¿cierto? Si tiene 0,1, entonces el error instrumental es 0,05, ¿ya? Ahí ustedes van a tener que discriminar, ¿cierto?, qué tipo de error instrumental tiene el pie de metro que van a tener que utilizar para la clase número 1. Acá hay una imagen de un pie de metro real, ¿ya? Vamos ahora, nos queda poquito tiempo, así que vamos a explicar lo que tienen que hacer en la HT1, que es bastante simple. Ya tienen que ir a Aula y descargar el archivo mediciones de densidad con instrumentos PDF y la HT1. El archivo es este que yo tengo acá, fíjense, así parte, este es el archivo PDF, acá están todas las instrucciones claritas, y nos dice que lo que vamos a hacer es medir el volumen, y a partir del volumen y la masa, vamos a encontrar la densidad de monedas de 10 pesos, ¿ya? Acá van a estar todas las imágenes en base con las cuales ustedes van a tener que rellenar la HT1. Esta que está acá es la HT1, fíjense.
todo esto en la HT1. Por supuesto, el PPT también va a estar en aula, José. Ya, entonces con el archivo PDF y este archivo de Excel, la HT1, ustedes van a tener que desarrollar la primera actividad. Fíjense, la primera dice medición simple de densidad. ¿A qué se refiere? Fíjense, ustedes acá van a tener que llenar el diámetro, altura, masa. ¿Con qué van a llenar eso? Se van acá al archivo PDF y fíjense, si ustedes empiezan a bajar, acá está, medición simple de densidad. Acá hay una imagen de la medición del diámetro de una moneda de 10 pesos con el pie de metro. Acá está la medición de la altura y acá está la medición de la masa con una balanza, ¿cierto? Entonces ustedes van acá a la HT, ¿cierto? Y aquí ponen el diámetro, tanto, tanto, la altura, tanto, tanto, la masa, tanto, tanto, y el error, por supuesto, el error asociado a la sensibilidad del pie de metro, ¿cierto? Tanto para el diámetro como para la altura, y el error asociado para la balanza, para el cálculo de la masa. Luego, ¿cierto? Con el diámetro y la altura van a poder calcular el volumen, ¿cierto? Ahí van a tener que anotar el error de propagación respectivo. Y luego con el volumen y la masa van a tener que calcular la densidad. ¿Ya? Eso entonces en base a una sola medición, ¿cierto? Una medición del diámetro, una medición de la altura, una medición de la masa. Y con eso van a llegar a la densidad entonces, ¿cierto? A través de esta medición simple. Bueno, ahí van a tener que hacer después la transformación de unidades, ¿cierto? Pasar de gramos por milímetro cúbico a gramos por centímetro cúbico y a kilogramos por metro cúbico para expresar, ¿cierto? El resultado final en términos de las unidades del sistema internacional. Carlos, la grabación va a estar en el canal de YouTube y ese link ya está en aula. En aula pueden encontrar el link para el canal de YouTube del laboratorio. Igual que como en cátedra. ¿Ya? En cátedra hay un canal de YouTube asociado a cada paralelo, ¿cierto? Ahora hay un canal de YouTube asociado al laboratorio. Y ahí va a estar la grabación de la clase. Luego entonces, de que terminen esta parte de la medición simple, viene la medición estadística. En la medición estadística ahora tienen la medición del diámetro, la altura y la masa, pero de varias monedas. Fíjense, acá está la moneda 1, ¿cierto? Su diámetro, su altura y la masa correspondiente. Luego la moneda 2, la altura, el diámetro, la altura y la masa, y así sucesivamente se van a encontrar con 8 monedas. ¿Ya? Todos los archivos están en el aula, muchachos. Todos los archivos están en el aula. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener que ir acá, ¿cierto? A la parte de medición estadística y rellenar. Por ejemplo, acá yo ya rellené la primera para masa, ¿cierto? El error asociado ahí, el error asociado al instrumento de medida, ¿cierto? Que sería la balancita. Vamos a ir con la moneda 1 mejor para que quede clarito. Esta es la moneda 2. Acá está la moneda 1, ¿cierto? La moneda 2 dice que pesa 3.46 gramos. Esto es un instrumento digital, por lo tanto, su mínima graduación es lo que corresponde al error instrumental, que sería 0.01 gramos. Voy acá entonces, y acá fíjense acá arribita se anota el error instrumental. Y la medición respectiva, por supuesto, respetando los convenios de cifras significativas, 3,46 gramos. Van a tener que hacer eso para el diámetro y para la altura también, ¿cierto? Para cada una de las 8 monedas. Luego van a calcular el promedio para la masa, para el diámetro, para la altura, la desviación estándar, el error aleatorio, el error instrumental y el error total. Sí, en los repositorios de clases, exactamente, ahí está José. Y sí, ya hay una subida. Y ahora van a encontrar todas las demás, ¿cierto? Seguramente al final del día yo voy a subir todas las clases que he estado haciendo y esta también. Luego con eso van a tener que calcular el volumen, ¿cierto? Y la densidad con sus respectivos errores. Eso sería entonces, chicas, chicos, la HT1. ¿Ya? Eso sería lo que ustedes tienen que desarrollar en la HT1, que es, recuerden, individual. ¿Ya? Cada uno de ustedes va a tener que desarrollar esta HT, interpretando ahí las mediciones que aparecen en este archivo. ¿Cuándo se entrega? En este mismo archivo dice que se entrega, fíjense, vamos a subir un poquito acá, entrega HT1 el 8 de octubre a las 20 horas. Ahí está, entonces, la entrega de la HT1. Ya va a haber ahí un link, por supuesto, en el aula, en donde ustedes van a poder subir este trabajito ya realizado para tener la primera nota de su laboratorio. Profe, Dígame. de casualidad, con lo visto en este laboratorio ya deberíamos ser capaces de hacer esto, ¿verdad?
Por supuesto. Sí, Ah, ya. tienen que ser capaces de hacer la HT1. Fíjate, todo lo que hicimos acá en el ejemplo es exactamente lo que ustedes tienen que aplicar para realizar la HT. Un poquito más largo, ¿no? ¿Cierto? Porque van a tener más medidas, en vez de tener 3 van a tener 8, pero van a tener que hacer lo mismo. ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, de todas formas, la próxima semana, muchachos, va a haber clases de consultas y ahí, por supuesto, vamos a revisar ahí cualquier duda que puedan tener respecto de la realización de esta HT. ¿Ok? ¿Hay más dudas, consultas? ¿No? Ya todo claro. ¿Todo clarito? Sí. Ya. Súper, muchachos. Entonces dejamos la clase hasta acá. Muchas gracias por participar. Los diagnósticos simplemente son para tener, Javiera, una idea de cómo van ustedes. ¿Ya? El día de entrega, Fran, el 8 de octubre a las 20 horas. ¿Ya? No influye en sus notas. Los diagnósticos son solamente para tener una idea de cómo ustedes entran al laboratorio y cómo salen después. Eso, muchachos. Espero que estén todos súper bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta pronto. Chao, profe, cuídense, muchas Chao, profe, gracias. gracias. Chao, chao. Profe, gracias.